Estamos de vuelta, seguimos con AM y vamos a comenzar a hablar del escándalo en la FIFA. Este escándalo que se conocía a principios de mayo de este año y que volvió a saltar y a ser noticia días pasados cuando el 3 de diciembre era detenido en Suiza Juan Ángel Naput, presidente de la CONMEBOL. Vamos a compartir con ustedes ahora este resumen de todo lo que fue, lo que llamó la atención y lo que va a ser la detención de Juan Ángel Naput en Suiza. En mayo pasado, la información de la detención de los principales dirigentes de la FIFA en Suiza por una investigación del FBI por presuntos actos de corrupción, por la venta de derechos de sus principales eventos deportivos, se convertía en uno de los hechos más impactantes, por la implicancia de los acusados y por la trascendencia del fenómeno del fútbol en el planeta. El tsunami que devoró parte de la dirigencia deportiva del más alto nivel y que desnudó esquemas de negociados en el entorno del deporte más popular, amenazaba con seguir brindando escenas dignas de un espectáculo hollywoodense, a pesar de que la detención de los implicados, tanto directivos como empresarios que estuvieron prófugos, sumaba a la renovación de autoridades en las organizaciones continentales implicadas en los escándalos como primera consecuencia, parecía calmar las aguas. Las suspicacias comenzaron a tomar forma una vez que renunciaba el presidente de la Asociación Nacional de Fútbol Profesional Chileno y vicepresidente de la CONMEBOL, Sergio Jadue, y se declaraba culpable por haber recibido fondos en 2 cuentas y conspirar para cometer fraude. La propia Loretta Lynch, fiscal general de Estados Unidos, confirmó que el expresidente de la ANFP se declaró culpable de 2 cargos en su contra: conspiración en crimen organizado y conspiración de fraude electrónico, y decidió colaborar con la investigación, lo mismo que realizaron otros 7 implicados: Luis Bedoya, Alejandro Bursaco, Sorana Denis, Roger Puget, José Margulies, Fabio Tordín, Jeffrey Webb, para evitar formulación de nuevos cargos y salir libres bajo fianza. Días después, estalló un nuevo escándalo. El actual presidente de la CONMEBOL, Juan Ángel Naput, y el presidente de la CONCACAF, Alfredo David, ambos también vicepresidentes de la FIFA, eran detenidos en Suiza. El Departamento de Justicia dio a conocer un nuevo informe de 236 páginas del caso de corrupción y sobornos. Naput, quien había sido señalado por haber recibido coimas por los derechos televisivos de eventos organizados por el organismo rector del fútbol sudamericano, negó en todo momento su implicancia en las acusaciones. Dijo estar tranquilo y que toda su gestión al frente de la Asociación del Fútbol Paraguayo y su posterior asunción en la CONMEBOL era transparente. Sin embargo, actualmente se encuentra detenido en Suiza, acusado por el gobierno americano de corrupción y con un pedido de extradición para ser juzgado en los Estados Unidos, una instancia a la que se negó Naput. La expectativa de pena, en caso de ser hallado culpable, es de 20 años. El FIFAgate, como fue conocido el hecho, promete nuevos capítulos que ahora los tiene como protagonistas a los nuevos acusados del caso corrupción, que son Juan Ángel Naput, Rafael Callejas, Luis Chiriboga, Alfredo Javid, Ariel Alvarado, Brian Jiménez, Eduardo de Luca, José Luis Meissner, Romer Osuna, Ricardo Teixeira, Rafael Salguero, Héctor Trujillo, Reinaldo Vázquez, Manuel Gurka, Carlos Chávez y Marco Polo del Nero. Loretta Lynch, encargada de la investigación, dijo que este hecho es el secuestro del deporte más popular del mundo en décadas. Se buscó institucionalizar el soborno. Queremos devolverle su gloria al fútbol. Estamos decididos a acabar con la corrupción. Y remató sus expresiones con una frase que dejará inquieto a varios en el continente: no van a poder esconderse más, no se van a poder escapar.
Estamos en vivo para tratar este primer tema de la emisión de hoy de AM. Vamos a hablar del escándalo de la FIFA y ya damos la bienvenida a nuestro compañero Daniel Chun. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo te va, Santi? Saludo para la audiencia, especialmente a la que observa AM. ¿Fue el resultado esperado, el resultado más lógico, el que finalmente hoy Juan Ángel Naput esté investigado, esté de alguna manera como uno de los sospechosos de todo este escándalo que se dio en la FIFA? Si uno mira el bosque, no sorprende, porque iba a ser demasiado complicado que él nomás no esté en una rosca, en un esquema donde tantos estuvieron. Si uno va a analizar el momento, sí hubo un shock, porque Estados Unidos, además de la detención, quiso mandar un mensaje. Por eso eligieron no avisar a nadie, eligieron cuando, a diferencia de lo del Congreso, estaba la prensa mundial esperando otra situación para detener a los dos vicepresidentes. Entonces, si uno mira el bosque, no sorprende que también Juan Ángel Naput esté dentro de lo que es el esquema, pero sí fue un momento, me imagino que el propio protagonista se sintió aliviado después de los primeros meses de mayo, cuando ocurre todo esto. Por eso asume el riesgo de viajar, como lo hizo después del primer capítulo de FIFA Gate, porque el efecto fue devastador para él y también para dos generaciones, como lo mencionaba Lynch en su conferencia de prensa, que estuvieron a cargo y también seguían a cargo de Conmebol. ¿Qué vincula de alguna manera a Juan Ángel Naput con el escándalo? Hablábamos y analizábamos el caso Leos, sí, pero en el caso de Juan Ángel Naput en particular, ¿qué es lo que lo vincula con este escándalo y esta investigación? Sí, si uno compara el primer dossier de mayo con el de diciembre, ya el nombre de Juan Ángel aparece. Primero uno ya interpretaba con el famoso caso de Datiza, cuando él era presidente de la APF, a él le correspondía también ser receptor del 1,5 millones por 5 pagos, de los cuales 2 ya se había realizado según el reporte norteamericano. Entonces uno ya podía suponer que Juan Ángel Naput también estuvo como receptor. Siempre se manejó que había un solo presidente en ese entonces de una Federación Sudamericana de Fútbol que no había recibido, que había rechazado. ¿Quién era ese? Bauzá, Sebastián Bauzá, el uruguayo, el presidente de la UF, que luego fue descabezado por otra cuestión, donde se metió el gobierno, también se metió Francisco Casal, sí, y hoy por hoy está Wilmar Valdés, que va a ser el presidente de la Conmebol. Pero eso al margen. Lo nuevo en este dossier, que aparece en diciembre, es que históricamente Argentina y Brasil fueron los más poderosos de la Conmebol. TIT, que es una de las tantas empresas que salen del torneo de Alejandro Bursaco y de Carlos Ávila en esa época, acuerda con la Conmebol los derechos de la Copa Libertadores de América desde el 99, que va hasta el 2015, hasta hace 2 semanas, cuando la Conmebol, a través de Juan Ángel Naput, en Fox Sports, anunció que hacían un nuevo acuerdo con Fox hasta el 2019. El acuerdo era hasta el 2022. Desde ese entonces, Torneos decidió y acordó pagarle, por ejemplo, a Nicolás Leos $1 millón por año. A Romero Zuna y a Eugenio Figueredo $600.000. Eso aparece ya en el nuevo dossier. Entonces había un grupo que estaba enojado porque nosotros no entramos en este esquema, que en ese entonces se conocía como el Grupo del Pacífico. El Grupo del Pacífico, que lo lideraba el ecuatoriano Luis Chiriboga, que tenía a Bedoya, tenía a Esquivel, colombiano-venezolano, y en ese grupo de 6 aparece Juan Ángel Naput. ¿Qué hace este grupo? Va con Bursaco y le dice: espera, nosotros sabemos que vos le estás dando dinero a Leos, a Osuna, a Figueredo. ¿Qué hacemos? Y allí acuerda, y desde el 2010, entonces, Bursaco se compromete a pagar un monto de 6 cifras, que uno puede suponer 600.000 era lo que le estaban pagando a los segundos de Leos, sí. 1 millón para el entonces presidente de la Conmebol. Y eso es lo que le incrimina ahora a Naput. Además del pago de Datiza, que desde el 2012 Bursaco había acordado pagarle a Juan Ángel Naput y al grupo de 6 ese monto de 6 dígitos que dice el reporte. Lo de 600.000 es una ya interpretación, que puede ir de 100.000 a 999.000.
y que Sergio Jadue se sumó en el 2012, porque él no era el presidente de la Federación Chilena cuando se da este acuerdo allá por el 2009-2010. Entonces, es allí donde aparece la responsabilidad, según el reporte de los Estados Unidos, de Juan Ángel Naput. Y uno tiene que decir, ¿por qué no aparece su nombre entonces en mayo? Porque desde mayo hasta noviembre empezaron a declarar el propio Alejandro Bursaco y otros dirigentes que seguramente permitieron que esto se vaya formando. Y lo que te decía del shock, antes de las eliminatorias en noviembre, Sí. renuncia sorpresivamente Luis Bedoya, el colombiano, presidente de la federación de su país y miembro del comité ejecutivo de la FIFA. Unos días después renuncia Sergio Jadue, vicepresidente de la Conmebol y presidente de la Federación Chilena. Ellos ya se declararon culpables, por eso no aparecen en esta lista de 16 dirigentes. Tranquilamente pudieron haber hecho eso con Juan Ángel Naput. A Naput no le avisaron, a Interpol Paraguay no avisaron. ¿Qué hicieron? Esperaron el momento de mayor impacto. El documento es del 25 de noviembre, o sea, el 25 de noviembre ya... Empezaban a investigarlo. No, el 25 de noviembre sale el documento donde Sí. aparece el nombre de Juan Ángel Naput en un legajo de más de 260 páginas. En ese momento entonces ya estaba sentenciada su suerte, para decirlo de alguna forma. Y él no sabía. Él no sabía, porque tampoco le habían avisado. El 27, 2 días después, Juan Ángel sale del país. Y el 29, Estados Unidos le avisa a Suiza, yo quiero que lo arresten. Ahí va Juan Ángel. Cuando Juan Ángel ya había salido de su país. Porque una cosa es pelear la extradición desde tu país, Claro. como es el caso El de caso de Nicolás Leos. Leos, y otra cosa, porque si uno analiza los documentos, lo de Juan Ángel Naput es mucho más chico en comparación a lo de Leos. Y Leos está en su casa y Juan Ángel está... Y claro, y fíjate el enfoque, ahora es todo Naput, pero si uno ve el legajo de los 200 pico, lo de Leos ya es tremendo, ya con números, con nombres de lo que fue el esquema de la Libertadores, el esquema de la Copa América. Pero, ¿qué pasa? Leos está jugando de local. Y lo de Juan Ángel, entonces, esperaron que vaya a Suiza. Y no es que los suizos lo detuvieron en el primer día, dejaron que él participe el primer día del comité ejecutivo. Y cuando en el segundo día, donde llegó la prensa mundial para esperar el paquete de reformas, allí lo detienen a la misma hora, en el mismo lugar, a las 6 de la mañana, en el Hotel Bogolac. Permitieron que tengan una cena tremenda en un restaurante exclusivo. Un brindis, una fiesta. Sí, después volvieron al bar. La noche fue larga, según algunos contactos que uno puede tener allí en Zurich. Y bueno, a las 6 de la mañana no fue tan aparatoso, pero el mensaje fue muy claro. 2 vicepresidentes de la FIFA, 2 presidentes activos. O sea, si vamos al peso, lo de la vez pasada, lo de esta semana fue mucho más fuerte. Entonces, ahí también estaba un poco los Estados Unidos de decirle a la FIFA, no nos olvidamos de ustedes. Ustedes siguen con esto de la reforma, porque si uno mira la lista de los 16, uno dirá, dirigentes retirados. Por ejemplo, Romero Zuna, exsecretario de Leos, el boliviano. Pero él ahora forma parte de un departamento de la FIFA. Entonces es como un mensaje de los Estados Unidos diciéndole a la FIFA, no crean, porque en el reporte hay una sentencia muy dura contra Juan Ángel Naput, donde dice, Juan Ángel Naput quiso proyectar una imagen de que él era el abanderado de la reforma, como si nosotros hubiéramos olvidado que él formaba parte de todo este esquema de coima y soborno. O sea, entonces, como que hasta entendían, y en el reporte lo que dicen es, esta gente todavía no aprendió. Después ya que no aprendió, vinieron a ser amistosos a Estados Unidos, te hablo de otros implicados, con el mismo esquema del soborno, coima, y otros hasta queriendo proyectar una imagen que no era tal. Me encantaría preguntarte también, Chun, lo que tiene que ver con cuándo Estados Unidos y en el esquema de investigación de Estados Unidos realiza una detención. A partir de la duda que pueda llegar a tener, a partir de las sospechas que pueda llegar a tener o a partir de certezas con respecto al esquema que varía de lo que puede ser el sistema jurídico paraguayo y lo que es el sistema jurídico de los Estados Unidos. Quiero dar la bienvenida también porque hoy la intención es que podamos entender qué es lo que está pasando. No solamente hablamos de una cuestión de crítica, de cargar la tinta sobre la situación, sino que hablamos de entender realmente qué es lo que implica a Juan Ángel Naput y a otros dirigentes paraguayos, en este caso de la FIFA en particular. Para ello lo tenemos a Daniel Chun y para ello también está con nosotros Juan Pablo Saracho, quien ya está con Enrique y le damos la bienvenida. Enrique, vamos con vos. Bueno, gracias señor Juan Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches. Enrique, ¿cómo estás? Bueno, Juan Pablo, vos nos contabas hace unos días en el noticiero Tercera Edición que
esto iba a pasar en cualquier momento porque estaban allí algunos probablemente hablando, dando declaraciones, aportando a la justicia y finalmente se dio esto. Ahora, para recordar un poco el esquema, ¿qué era Datiza? Para recordarlo, para irnos de vuelta a mayo, 6 meses atrás, ¿qué era Datiza? ¿Cómo se formaba Datiza y cómo era el esquema de pagos? Nosotros habíamos mostrado acá en AAM un esquema de lo que había sido la primera acusación, el primer documento mostrado por la fiscal Loretta Lynch. Ahora, ¿cómo que aparecen los nombres de eso? ¿Qué ocurrió aquella vez? ¿Cómo era el esquema que se había descifrado en ese momento? Aquella vez existía la empresa que se llama Datiza, que se creó a base de 3 empresas: Torneos de Alejandro Bursaco, Traffic de Jorge Ahuila y Full Play de los Hinkis, de Hugo y Mariano Hinkis. Ahí ellos crean esa empresa para poder comprar los derechos de la Copa América de 2015, 2019, 2023 y la Copa América Centenario. Entonces, con este nuevo contrato, a base de poder firmarlo, se tiene que pagar un monto. Uno por la firma y uno por cada una de las copas. Y en mayo se estableció un esquema de cómo se realizaban esos pagos. Pero en ese esquema no se establecían todos los nombres. Solamente estaban algunos como, por ejemplo, el de Esquivel, el presidente de la Federación Venezolana. Aquí se estableció 2 niveles. Un nivel que eran los principales, que estaba a la cabeza el presidente de la Conmebol, presidente de la Federación Argentina y presidente de la Federación de Brasil. Tenemos justamente ese esquema para ver el esquema que nosotros habíamos mostrado 6 meses atrás, de cómo se había dado el pago de Datiza a los personajes que no tenían nombre en ese momento. Sí se podía de alguna manera descifrar lo que podía hacer, decíamos $1,5 millones a cada uno. Nosotros habíamos ido hasta una conferencia de prensa que se hizo desde la APF y le preguntábamos qué pasó con esos pagos y nos decían, sí, realmente hubo unos pagos, pero son lícitos. La Fiscalía lo que quiere acá es saber de dónde salen esos pagos, pero son pagos lícitos. Tenemos el esquema justamente, si podemos ver cuál es. Ese es el esquema, ¿te acuerdas? 20 millones de dólares en total. 19,5 que se distribuía de esta manera. Todo sin rostro hasta ese momento. Todo sin rostro. Primero, Conmebol, Argentina y Brasil como los principales, $3 millones cada uno. Y luego los 7 presidentes de federaciones recibían 1,5 millones. Y aparte, el secretario general de la Conmebol recibía 500.000. Con eso juntaban 20 millones y esos 20 millones se debían pagar 5 veces. Entonces, ahora, ¿qué ha cambiado en la nueva acusación? A ver, con la nueva acusación, lo que se presentó ahora, hace unos días atrás, ya podemos descifrar algunos rostros. Podemos ver, entonces, ahí está. Ahora, nuestro nuevo esquema cambió de esta manera. Cambió. Primero de todo, lo que cambia es que no establecen un monto fijo. Antes establecían 3 millones para las cabezas y 1,5 millones para cada uno de los presidentes, pero ahora ya hablan solamente de un monto de 7 cifras. Luego, acá, ninguno de estos está especificado en cada cargo, solamente se da una lista de nombres de quiénes fueron los que cobraron. Entonces nosotros podemos agarrar Por eso, el esquema anterior y los nombres que dieron ahora y podemos cruzarlos y tenemos este esquema. Entonces tenemos, como presidente de la Conmebol, Sí. tenemos a Nicolás Leos y a Eugenio Figueredo en esa misma época. En Argentina está Julio Grondona, que no está nombrado, que está como co-conspirador 1. Todavía. Luego tenemos 3 presidentes de Brasil, que Sí. están Ricardo Teixeira, José María Marín y Marco Polo del Nero, Uno de los 3. o hasta los mismos Hasta 3, los mismos por eso, porque no se establece justamente quién recibe el pago. Ajá. Entonces, y luego están los diferentes presidentes de las federaciones: Carlos Chávez de Bolivia, Sergio Jadue de Chile, Luis Bedoya de Colombia, Luis Chiriboga de Ecuador, Juan Ángel Naput de Paraguay, Manuel Burga de Perú y Rafael Esquivel de Ecuador. Y también está además José Luis Meissner, quien es el secretario general de la Conmebol. Y además de estos nombres aparecen otros más que completan la lista de los 16 nombres que salieron. Claro, que los 16 nombres ya son casos de CONCACAF. Entonces, esos nombres ya van en otros casos que no tienen que ver con esta parte de Datiza y este esquema. Esto sigue siendo entonces el mismo caso de Datiza. Es el mismo caso. Una empresa que se forma con un conglomerado de otras empresas y lo que busca es soborna a estas personas para lograr ganar derechos de transmisión de transmisiones de la Copa América. ¿Y solamente Copa América ahora o había otra competencia también? En Datiza no. Datiza solamente habla de Copa América y justamente eran las 3 empresas que siempre manejaron los negocios de la Conmebol sobre transmisiones, que eran Torneos, Traffic y Full Play. Sí. Entonces eran conocedores de cómo se manejaba la Conmebol y en la misma acusación habla ya en otros casos, no de la Copa América, de esta Copa América de Datiza, sino en otros casos como por ejemplo Traffic, cómo Traffic, José Ahuila, el presidente, llegó a arreglos con Nicolás Leos para poder establecer aquella esquema de coimas por pago de cada una de las copas a disputarse. Apenas sale esto,
en Chile aparecen unos documentos que demuestran que sí se hicieron efectivamente unos pagos de 1,5 cada uno. Acá en Paraguay también trasladamos la consulta a la APF y reconocían que sí hubo esos pagos. ¿Qué otro grupo reconoció esos pagos, pero decía, de alguna manera decía que eran lícitos? Para que se entienda, en Chile aparecen los documentos de los pagos y un tiempo después el hombre se declara culpable. Acá en Paraguay nadie se declaró culpable, pero también se reconocen esos pagos. Se reconocen los pagos, pero a diferencia se reconocían como pagos lícitos. Ese era el fundamento que hacía cada una de las federaciones, que uno, por ejemplo, buscaba. Es decir, esos 1,5 millones entraron por medio de la Copa América por un pago que debía hacerse por parte de la Conmebol. No era una cuestión de un pago ilegal, sino que buscaban fundamentar con documentos que eso debía pagarse a la Conmebol por derecho. Y ahora lo que ha cambiado, casi todas las federaciones sacaron unos documentos presentando. Uruguay, Ecuador, Perú, Colombia, todas ellas sacaron estos documentos y esa puede ser una de las razones por las cuales cambió el monto por el cual se establece en la acusación. Como una razón que son otros los montos que se han pagado y no son necesariamente esos 1,5 millones que están fundamentando que entraron legalmente. Bueno, Juan Pablo, muchísimas gracias. Ya Juan Pablo se suma a la mesa del debate en un rato más. Sí, señor, lo invitamos a Juan Pablo que se sume con nosotros también y que sea parte de esta mesa. Dani, en el caso de Juan Ángel Naput, lo que estábamos diciendo es un vínculo que de alguna manera él trató de separar durante las ocasiones, durante las veces que se le preguntó sobre este caso, pero finalmente terminan vinculándolo y terminan demostrando. En el sistema de investigación de los Estados Unidos, cuando alguien llega a la detención, ¿llega porque hay dudas o llega porque hay certezas? Uno sabe, y seguramente Juanpi puede ser más purista en el tema del derecho, pero también hay una cuestión de hábito. Estados Unidos cuando te pone el radar encima no es para empezar una investigación. O sea, ellos no van a hacer esta parafernalia para iniciar una investigación. Y el documento es muy contundente. O sea, va a ser una sorpresa si es que hablamos en términos futbolísticos que lo puedan dar vuelta. Y la tendencia es esa. Gente que primero se declaró inocente ya aparece declarándose culpable. Gente que dijo, yo estoy tranquilo. O sea, hasta ahora, en estos casi 7 meses, no hemos encontrado un individuo que haya sido nombrado por Estados Unidos que haya salido ileso. Hablando mal y pronto. Y a lo que era la explicación de Juan Pablo, para explicar nomás, Datiza, que es el conglomerado, porque entra Full Play. Y Full Play prácticamente entra con este grupo del Pacífico, porque los Hinkins son muy amigos de Chiriboga. Entonces, después de ese arreglo con Bursaco, porque, para hablar rápido, ¿cuál es la relación de estas 3 empresas que terminan formando Datiza? Conmebol siempre hizo negocios con Traffic, de la década del 80. Y allí empieza lo de Jota Ávila con Nicolás Leos. Después entra Bursaco, aprovechando la gran década del 90 en la Argentina, el 1-1, el menemismo, el fútbol por cable, y entran por la Libertadores con el TIT. Y allí ya explicaba cómo un grupo veía cómo Bursaco negociaba paralelamente a los contratos. Después de ese arreglo, igual entra Full Play, destronan a Traffic, meten una demanda en el 2013 y allí, como dirían los americanos, se levanta la bandera, la sospecha. ¿Pero qué está pasando acá? Y encuentran que, además de utilizar territorio norteamericano y el sistema bancario, había algo mucho más denso. Y terminamos en lo de Datiza. Entonces, volviendo otra vez a la consulta, va a ser muy difícil. Igual, uno escuchaba a Burga cuando lo detenían, cuando él llevaba a su hija a una fiesta, dijo, no, yo estoy tranquilo, yo voy a demostrar. Chiriboga también ahora está detenido, mencionan lo mismo, pero sería una gran sorpresa si es que ellos pueden demostrar que ellos no recibieron el dinero, mucho más porque estamos hablando de dirigentes que estuvieron hace muchísimos años en la Conmebol. Y en el caso de Naput, lo que lo condena es haber sido presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol y miembro de la Conmebol, más que su rol ahora en este último tiempo como presidente de la Confederación. Cuando hablamos, Juanpi, del sistema, para que podamos entender, cuando inicia una investigación en Paraguay, cuando la Fiscalía pone los ojos en alguien, siempre prevalece la presunción de inocencia. Y a partir de ahí se empiezan a generar los elementos probatorios
a partir de ahí se empieza a generar pruebas respecto a alguna persona que es investigada en particular. Llegando a la etapa de la acusación, se puede o no tener certeza del hecho que se investiga. En el sistema de Estados Unidos, ¿eso es así también o cambia? Cambia un poco, se mantiene obviamente la presunción de inocencia como la base, pero la diferencia es la investigación. No se hace una imputación y luego se hace la investigación con el conocimiento de la persona que será acusada. Sino en este caso, Juan Ángel Naput ya sale ahora acusado directamente y apresado. No salió un documento anterior en el cual establece que él está siendo investigado. Ojo, lo vamos a investigar. Lo vamos a investigar. No aparece como un documento. Obviamente, hay también, en algunos casos, pueden contactar con las personas y ya tratar de ver alguna declaración, pero en este caso no sabemos, pero ya se ve que solamente se lo acusó recién en noviembre, no se lo acusó en mayo, porque en este tiempo, justo como había dicho Dani, empezaron a caer otros presidentes, empezaron a declarar, por ejemplo, el caso de Jadwe, el caso de Bedoya, y especialmente el principal es el caso de Bursaco, que Bursaco, el presidente de Torneos, quien era el encargado de hacer los pagos según la Fiscalía por la Copa Libertadores, un pago anual. En algún momento el presidente de la Asociación Paraguaya de Fútbol, Alejandro Domínguez, había llamado a una conferencia de prensa. Sí. Y en esa conferencia de prensa dijo, nosotros vamos a mostrar los documentos, nosotros vamos a mostrar absoluta transparencia. ¿Eso tiene que ver con esta investigación? ¿Esos documentos mostrados o no, les pregunto, tiene que ver con esta investigación que está haciendo los Estados Unidos, Dani? Yo creo que hay que precisar. Lo que hizo Alejandro Domínguez es mostrar los números, más que documentos. Y yo creo que fue una estrategia apresurada e incorrecta. Porque lo que en ese momento y hasta ahora, lo que uno pide y lo que la opinión pública pide es la precisión de esos números sospechosos nada más. No es el balance general, que es lo que hizo la APF. O sea, la estrategia de la asociación fue, acá entró más plata de lo que se está acusando. Sí, pero allí entonces uno tiene que meter. El del 2013, uno recuerda que Olimpia llegó a la final de la Libertadores. La participación de los otros coperos, entonces mostró cuánto entró y demostrando que ese monto que entró es superior al que se sospecha, como que se iba a olvidar. Reitero, me pareció una estrategia apresurada e imprecisa la que en ese momento hizo la APF. Ahora les queda el desafío de demostrar, sí señores, eso de la tiza entró y acá está el pago de 1.5, 1 millón, o esto entró directamente a la cuenta personal del acusado. O sea, tomar una postura un poco más clara porque me parece que ahora la situación cambió. Si no toma una postura clara la APF, directamente su dirigencia actual puede tener algún tipo de vínculo con la investigación en sí. No sé si podemos llegar a esa conclusión, pero va a generar dudas. Porque lo que hizo la vez pasada fue, para mí, confuso. O sea, yo sí miro los números, ¿por qué no mostrar nomás los documentos precisos y mostrar el bruto? Porque con el bruto entonces uno tiene que volver a pedir, espera, ¿cuánto le tocó a Olimpia, cuánto le tocó a Cerro, cuánto le tocó a Libertad y cuánto les tocó a los de la Sudamericana y qué otro dinero hubo? En vez de hacerla corta. O sea, y yo creo que todavía están a tiempo para hacer eso. Si no lo hacen, allí sí va a dar a la especulación. La famosa especulación es cuando uno no aclara, dejas el campo abierto, el arco libre para que la gente de un fútbol que no se puede negar, está bajo sospecha por todo lo que está ocurriendo. En el caso de la investigación en sí y lo que tiene que ver con la presidencia actual, puede llamarse Juan Pueblo, puede llamarse Juan Pablo Saracho, puede llamarse Dani Santiago, se llama Alejandro Domínguez. Pero independientemente a quién sea la figura de presidencia de la APF, ¿qué debería hacer la APF para despegarse de la investigación que involucra a Juan Ángel Naput? Y esa cuestión ya serían dos frentes. Uno sería el de la investigación misma, que sería colaborar con Estados Unidos, y que no sabemos si han colaborado. ¿Colaborar cómo? Colaborar dando los datos sobre los pagos que han recibido. Y otra es la que están haciendo, que es la pública, que es dar los datos al público en general sobre los pagos, como hicieron en esa conferencia de prensa que dijeron, como había dicho Dani, sobre los montos, sobre que entró más dinero de lo que se acusa. Pero esa conferencia aclaró algo que es. Aclaró que entró dinero de la Conmebol, no aclaró qué dinero y en qué concepto, que es justamente lo que se le está investigando. Pero eso no afectaría
cómo está haciéndose la investigación en Estados Unidos, porque ellos podrían estar negociando aparte, podrían estar haciendo ya demostrando documentos, mostrando cómo están involucrados y quiénes están involucrados. Chile hizo algo diferente. Y Chile ya, desde el momento que inicia la investigación, de alguna manera, me da la sensación, corríjanme si no es así, transparenta la situación. En realidad no, porque toda fue una farsa. Sí. Chile fue el primero que demostró por una cuestión lógica. Ellos tenían que organizar su Copa América. Pero hoy hasta los opositores dudan de esos números. Si en esos números dijeron que Jadwe estaba limpio y Jadwe está más sucio que... O sea, el primero que mostró fue por necesidad. Ahora, la autenticidad, yo creo que hoy no tiene ningún rigor lo que ha hecho la Asociación Nacional de Fútbol Profesional. Y lo que hizo la Asociación Paraguaya de Fútbol fue, de alguna u otra forma, Juan Pablo, subestimar la investigación que se venía, creer que con esa conferencia se iba a aclarar para la opinión pública la situación y al mismo tiempo subestimar quizá la calidad de la investigación que se estaba desarrollando en Estados Unidos. Fue más subestimar la opinión pública, porque a base de eso ellos querían demostrar que estaban transparentes, que los montos que estaban supuestamente siendo acusados eran legítimos. Pero al contrario, lo único que se demostró fue que no había ninguna precisión sobre los datos. Sobre la investigación misma, ya Estados Unidos investiga de otra forma, investiga viendo las cuentas. A ellos no les importa que Alejandro Domínguez salga a dar en conferencia de prensa los números, porque ellos podrían estar investigando ya las transferencias en sí, a las cuentas bancarias en Estados Unidos o en otros países. ¿Se sabe qué está haciendo o qué debería estar haciendo a esta hora, en este momento, Juan Ángel Naput? ¿Cuáles son las restricciones que tiene dentro de esta situación que le toca vivir? Las mismas que tienen los que fueron detenidos en mayo pasado. O sea, tiene derecho a 1 hora de caminata libre. Si quiere estar más tiempo fuera, tiene que adherirse a estos programas donde hay una especie de trabajo comunitario. Lógicamente no tiene acceso a una computadora, a un teléfono. La prioridad de visitas pasa por los abogados y si van los familiares tiene que haber una autorización previa. Después estas cuestiones más de interés, del morbo, de que son 12 metros cuadrados, la habitación donde está, un desayuno bien económico, porque los suizos son muy precisos y también tacaños a veces con el tema del presupuesto del dinero público. Hay una biblioteca, si es que quiere tener lectura, pero está aislado del mundo y, lógicamente, incomunicado en relación a otros. No es que todos los dirigentes del FIFA Gate están en el mismo lugar físico. O sea, ellos están en el cantón de Zurich, pero son distribuidos otra vez en barrios, pueblos, y es un poco el día a día que tiene el actual mandamás. Pero eso efectivamente, existe una confirmación de que es así, de que están con ese nivel de incomunicación, que están en esa pieza de 12 por 12. No, 12 metros cuadrados, 3 por 4. 12 metros cuadrados. Claro, 3 por 12 por 12, todos juntos ahí en un mismo lugar. No, individual sí tienen que estar incomunicados. Incomunicados, Incomunicados. para con ellos mismos y para el resto de la gente. Claro. Justamente para evitar que los mismos lleguen a contactar con los otros detenidos y arreglen alguna clase de coartada. Y cuando hablamos de trabajos comunitarios, ¿de qué tipo de trabajos hablamos? Porque de verdad me cuesta imaginar a Juan Ángel Naput en una situación como esa. Seamos sinceros, es una situación dura. No, no estamos hablando de algo ligero, estamos hablando de algo que uno ve generalmente en las películas y hoy le toca a un paraguayo, probablemente le podía tocar a otro también. Pero la sacó barata dentro de todo Nicolás Leos, estando todavía en nuestro país, lo que decías hace rato cuando empezábamos. Totalmente. A ver, para compararnos más con el caso del anterior presidente de la Conmebol, Eugenio Figueiredo. A Figueiredo le abrieron por lo menos un caso en su país. Por eso ahora Eugenio quiere volver a Uruguay, diciendo, yo tengo una causa abierta en Uruguay, déjenme ir a Uruguay. Suiza también ya aprobó que él vaya a Uruguay. ¿Quién se opone? Estados Unidos le dice, yo tengo prioridad, no me importa que vos seas uruguayo y que Uruguay te quiera, yo te quiero porque yo soy Estados Unidos. En el caso de Juan Ángel Naput, si así lo deseara, él no tiene ninguna razón para volver a su país, porque no tiene ninguna causa abierta. Él para ir a Zurich viajó en primera, el Boolac, el cuarto más barato cuesta $650. La suite donde están los dirigentes de la FIFA cuesta más de $3.500.
Van a lugares exclusivos, donde si no tenés el membership no entras. De la noche a la mañana, de repente estás en un 4x3, tenés que hacer trabajo comunitario, capaz tenés que ir a colocar una etiqueta en un producto que después va a estar en el supermercado de Zurich para tener más tiempo al aire libre o estar fuera. Es lógicamente chocante. Y esas son las opciones que tiene hoy en día el presidente de la Conmebol. Luchar la extradición como lo están haciendo 5 de los 7 detenidos, y eso puede tardar meses y años, o aceptar un proceso simplificado e ir a Estados Unidos, como lo hicieron los Jeffrey Webb, José María Marín, o los que fueron directamente de sus países de origen, como Jadwe y Bedoya. Juan Pablo, en la justicia paraguaya, ¿tiene alguna forma de investigar esta situación en paralelo a lo que haga la justicia de Estados Unidos? ¿No le corresponde a la justicia paraguaya investigar a ningún dirigente del fútbol paraguayo? ¿Hay alguien que pueda pedir informes y decir cómo está la cuenta de un Juan Ángel Naput, la cuenta de quienes eran dirigentes en ese momento, ir inclusive hasta la época de otros presidentes de la Asociación Liga Paraguaya de Fútbol? ¿Puede hacer algo la justicia paraguaya o no le corresponde ningún tipo de investigación? La justicia paraguaya sí puede investigar, pero tiene que investigar si son delitos en el territorio paraguayo, si son delitos que están tipificados dentro del Código Penal. Por ejemplo, una de las cuestiones con este delito de las coimas por particulares no están establecidas como delito en el Código Penal. ¿Y el enriquecimiento ilícito? El enriquecimiento ilícito sí, y por ejemplo el lavado de dinero también, pero tienen otros presupuestos que los que tiene Estados Unidos. Entonces ahí es diferente la investigación que se debe dar, es diferente el motivo para ser acusado de lavado de dinero en Paraguay y ser acusado de lavado de dinero en Estados Unidos. Por lo tanto, pueden investigar, pero tendrán que ser los delitos hechos, primero de todo, hechos en Paraguay, y también que tengan que ver con el derecho paraguayo, que estén tipificados en el derecho paraguayo. ¿Cómo creen, Dani y Juan Pablo, salpica este clima que se está viviendo en la más alta esfera del fútbol mundial a nivel local? Y digo, porque hay un ambiente de violencia generalizado. Hay un ambiente donde los hinchas se van, rayan los vehículos de los jugadores, no los dejan salir. Un presidente de un club como el Olimpia que dice hasta acá llegué, mi hija fue agredida, mi esposa fue agredida. Es como que se degeneró absolutamente todo, que una mano o un offside ya no es parte de un error común. No es parte de un error que puede estar en el presupuesto. Es parte de la sospecha que tienen todos con relación a cómo se vive el fútbol. Yo quiero dividir las cosas. Una cosa es la comprensión y otra cosa es el análisis. Yo comprendo la calentura del hincha, pero lo que ocurrió, por ejemplo, ayer no tiene nada que ver con lo de la FIFA o con lo que ocurre. Sí, es una coyuntura donde el fútbol está bajo sospecha. ¿Por qué? Porque el fútbol siempre se manejó con un aire superior a lo que era el resto del mundo. Cada vez que la justicia ordinaria quería intervenir, el fútbol, entiéndase, el dirigente salía diciendo, anímate. O sea, eso no se puede negar. No nos pueden tocar. No, nosotros somos intocables. La FIFA le investiga a la FIFA y nadie más. Claro, y cuando la justicia ordinaria quería meterse, te vamos a desafiliar. Y arreglate porque allí la opinión pública nunca va a salir a favor del Estado o de la justicia o del Estado de Derecho. Siempre va a salir a favor del fútbol. Después, utilizar eso como motivo de violencia no tiene ningún parangón. O sea, y lo que vos mencionás, eso siempre ocurrió. Y si uno quiere ver con lupa que arbitrajes hayan favorecido coyunturalmente a los grandes, también, son cosas totalmente distintas. Por eso hablo nomás del nivel de desconfianza. Probablemente ayer en esa bandera levantada, donde no existió ningún tipo de posición adelantada. Pero para cerrarlo, sí. Santiago, lo de ayer hubiera ocurrido. Igual si no pasarlo de FIFA bien nomás. Sí. Yo sé que iba a ocurrir igual. Por eso. Atenderme bien a lo que voy. Esa bandera levantada probablemente iba a ser decodificada por el hincha en otras circunstancias como, bueno, fue muy justo. El ojo humano no lo puede percibir a simple vista. Pero cuando estamos ante el manto de duda de la más alta dirigencia deportiva, ya nadie cree en nadie, al punto que hoy la especulación pasa por, no, ya estaba todo arreglado, había que ir a un partido extra. Y Olimpia tenía que perder luego contra General Díaz, y Olimpia tenía que tener luego el resultado que tuvo.
me da esa sensación nomás, que ya estamos en un ambiente donde eso que ocurre al más alto nivel, hoy hace que toda la dirigencia esté sospechada. Sí, pero eso más bien es aprovechar la coyuntura, más que un desenlace por lo que está ocurriendo. Porque si vamos al caso, hasta ahora por lo menos en este FIFA Gate, ahora si me habla de lo que ocurrió en Singapur, en Malasia y otras cuestiones que sí son muy graves, donde ya se habla del tema de las apuestas clandestinas y el amaño de partidos, sí. Pero esta gente del FIFA Gate está por otras cuestiones. Entonces, para decirlo de otra forma, comprendiendo, por eso decía, la coyuntura ayuda para que el hincha se enoje de esa forma. Pero lo que ocurrió ayer hubiera ocurrido si la definición era 2 semanas antes, donde todavía no se sabía este segundo capítulo del FIFA Gate. No, y la duda también que existe sobre la dirigencia no es una cuestión que surgió ahora por FIFA Gate, es una cuestión que existe hace décadas. Entonces lo único que hace FIFA Gate es darle la razón al hincha que hace 15, 20, 25 años dice, por eso la dirigencia está corrompida, es corrupta o arregla, pero a pesar que el FIFA Gate, como dijo Dani, no tiene nada que ver con la parte de arreglo de partidos o de arreglo de resultados, sino sobre acuerdos comerciales con otras empresas. El manto de duda siempre estuvo presente en general sobre el fútbol. Aquello de la mafia del fútbol siempre fue una cuestión que estuvo presente. Pero ¿creen ustedes que alguien alguna vez hubiera imaginado este nivel de corrupción y este nivel de mafia? Porque hablábamos antes de los arreglos de los partidos, se hablaba de dirigentes que podían llegar a coimear a tal o cual árbitro, a contratarlo. Pero ¿cómo se fue agrandando el nivel del escándalo? ¿Alguien pudo haber imaginado alguna vez, Dani? Yo creo que lo que nadie se imaginó es esta intervención de Estados Unidos. O sea, eso es más sorpresivo que lo otro. Porque el fútbol es un negocio que maneja billones y hay intereses súper poderosos en todo sentido, tanto en el mercado blanco como en el mercado clandestino. Ahora, lo que nadie se imaginó, y justamente por ese contexto, el fútbol era tan poderoso que hasta se jactaba de tener inmunidad diplomática en una sede, de decir yo tengo más miembros que las Naciones Unidas, y cuando cualquier país quería intervenir, epa, métele, vos vas a dejar de formar parte de la familia del fútbol. Cuando se metió Estados Unidos, allí es donde se rompió absolutamente toda la lógica. Entonces, lo que aún nos sorprende es esta intervención de Estados Unidos, que después, en otro capítulo, uno puede debatir las razones genuinas de esta participación de Norteamérica. Ahora, más que sorprender por los números o por los manejos, porque también lo que dicen es, vean en el caso de los bancos, del negocio del petróleo, creen que no hay este lobby. Y lo que decía Juan Pablo, si hablamos de una práctica de un ente privado, es lo mismo más o menos que lo que ocurre con la reventa. O sea, nos podemos indignar, pero después, si uno analiza, es mucho más la zona gris que un blanco o negro. Entonces, yo creo que la parte sorpresiva es el tema de, por fin un país, y qué país se metió, y además tiene la cooperación del otro país que es sede de todas estas multinacionales, que es Suiza. ¿Sirvió de algo eso de levantar la inmunidad, que la Conmebol ya no tenga inmunidad, o fue parte de la farsa en el medio de un conflicto donde algo había que hacer, incluso como Congreso? ¿Se aprovechó en algo el levantarle la inmunidad a la Conmebol? No se aprovechó en nada en el sentido porque primero no había, en Paraguay no había una investigación que se hable de allanamientos o esas cuestiones. Lo único que sirvió es más como una cuestión pública de imagen, que se levantó la inmunidad y ya está abierta la investigación, o sea que la justicia puede ingresar en el recinto. Eso no implica que la Conmebol pueda también ofrecer pruebas por su cuenta, pero el hecho, no hubo ningún allanamiento a la Conmebol, no hubo ningún hecho que haya tenido que ver con esa inmunidad que tanto se habló y que tanto se rechazó. Lo que quedó claro es que no hacía falta ningún elemento para investigar. Lo que hacía falta es que alguien se anime a hacerlo. Acá pasa más por la voluntad que por la ley. Y a eso quiero ir. Vamos a suponer que mañana un fiscal paraguayo se despierte y diga, yo quiero investigar lo que pasa en el fútbol paraguayo. O quiero investigar desde la arista de Paraguay cuáles son vínculos que pueden existir con estas irregularidades que se están denunciando, porque finalmente tenemos sede de la Conmebol, tenemos a una asociación paraguaya de fútbol, muchas cosas pudieron haber pasado o pasaron de hecho por acá de alguna u otra manera. Existen elementos
para que algún fiscal se despierte y haga la gran loreta y diga, yo quiero investigar y voy a tener elementos para investigar o no? Yo creo que es más difícil de lo que la gente, por ejemplo, puede pedir. Y el ejemplo más claro es lo que ocurre en los otros 9 países de Sudamérica. O sea, no hemos tenido un país. Y el caso excepcional es Brasil. ¿Por qué? Porque Brasil sí tiene esa voluntad. Porque en el Senado está alguien como Romario, sí, que ya entró y dijo, mi sueño es verlos presos a Teixeira, Marín y Del Nero. Y está una investigación abierta, un CPI del Senado brasileño. Pero sacando esa voluntad, por eso hablaba de que es más importante esa que una ley o algo de oficio. Vos ves en los otros 9 países y no está ocurriendo nada. De hecho, después de lo que ocurrió el miércoles y el jueves, ya está detenido un peruano, un ecuatoriano. ¿Qué pasó con los argentinos? ¿Dónde está De Luca? ¿Dónde está Meissner? Los secretarios generales de la Conmebol. ¿Dónde está Teixeira? ¿Dónde está Del Nero? Entonces, cada país otra vez se va a adecuar y no es tan fácil ese elemento de decir, lo que está haciendo Lynch, que también hagan los nuestros. Gracias, Dani, por venir. Un gusto. Muy amable. Gracias, Juanpi, por estar con nosotros. Muchas gracias, Santi.